Aquí Carlos Rebello y Antonio Fernández Llorente. Buenas tardes, ¿cómo andan? Ahora, ¿es un pago anticipado a 3 días de asumir el presidente Macri por 499 millones de dólares contra quien es el presidente del Real Madrid? A favor de... Mirá, es así, hay que hacer un poquito de historia. Dale. En el 93 le dieron la concesión del acceso norte a una empresa cuya mayoría accionaria estaba en cabeza de los Macri. Con el correr de los años, Macri o la familia Macri dejó de ser la mayoritaria y cuando asumió el presidente tenía 7% del paquete accionario. Desde 2001 en adelante, básicamente, o desde la especificación en adelante, ustedes saben que hubo numerosos reclamos de las empresas de concesionarias de servicios públicos respecto del atraso de la tarifa, de la fractura de la ecuación económico-financiera. Bueno, fue todo un tema durante los años de Néstor y Cristina. El problema es que Autopistas del Sol, la concesionaria del acceso norte, jamás formalizó ningún reclamo administrativo, ni mucho menos judicial, por ese tema, es decir, por la desactualización de tarifas. Nunca durante el kirchnerismo hizo un planteo judicial. Por el contrario, cada tanto había una unidad de seguimiento de estos temas que se llamaba UNIREM, había algunos acuerdos, se le reconocían algunas cosas, se trataba de mantener un poco la ecuación o la rentabilidad de la operación, pero nunca llegaron a un planteo judicial. Era siempre bla bla bla, y más o menos con el Estado fueron arreglando las cosas hasta que ganó Macri el balotaje en noviembre. ¿Qué pasó después de que Macri ganó el balotaje? Bueno, sus amigos y en ese momento sus socios, porque en ese momento Macri tenía el 7% de Ausol. Después de que Macri gana el balotaje, el 7 de diciembre de 2015, 3 días antes de asumir, meten una demanda en el CIADI por 1.100 millones de dólares, que es lo que dice Ausol que le debe el Estado argentino por 12 años, 14 años de no actualización de tarifas, de no reconocimiento de costos, etcétera. Qué casualidad, durante 14 años a los que supuestamente eran responsables de eso nunca le plantearon ni le reclamaron judicialmente nada, y resulta que con el nuevo gobierno, 3 días antes que asuman, le meten la demanda en el CIADI. ¿Qué pasó con eso? Bueno, salió rápidamente Dietrich a arreglar el tema. Esos 1.100 millones de dólares que reclamaba Ausol no tienen ninguna justificación, no hay ningún estudio jurídico, económico, financiero, ninguna evaluación, auditoría o algo que diga que tenga razón, aunque sea en un peso de eso, ¿no? En los 1.100 millones de dólares. Bueno, ¿qué hizo Dietrich? Desesperado salió a arreglar el tema y arregló el tema por 500 millones de dólares y la renegociación integral de la concesión, que terminó en una prórroga hasta 2030, básicamente una adjudicación directa hasta 2030 para que sigan operando las autopistas, tanto el acceso norte como el acceso este. Pero en particular, lo que denunciamos nosotros es que un pago de 500 millones de dólares que ordenó el Estado argentino, el presidente de la Nación, delegando la firma en Bichetti, porque en ese momento todavía existía un conflicto de interés, que no tiene razón de ser. Es decir, lo que nosotros señalamos como hipótesis es que dibujaron una demanda, inventaron una demanda, un juicio, de manera de justificar un pago. Entonces sale a decir Dietrich que nos estaban demandando por 1.100 millones de dólares y resulta que hicimos un negocio bárbaro, con el Estado arregló por la mitad. Y resulta que no tiene absolutamente ninguna justificación, ni los 1.100 millones de dólares ni los 500. Claro. Resultado, se pagaron 500 millones de dólares, se le prorrogó la concesión y esos 500, no tengo ninguna duda, se repartieron entre el concesionario, que en ese momento el dueño era el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, y los funcionarios intervinientes, el presidente de la Nación, el ministro de Transporte de Dietrich y el titular en ese momento de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, que era la autoridad de aplicación de estos contratos. Así que dibujando una demanda, se robaron 500 millones de dólares de patrimonio público. Ahora, de todas maneras, el ministro de Transporte debe haber defendido los intereses del Estado argentino. Sí, por ejemplo, mirá a qué nivel los defendió. Cuando meten la demanda en el CIADI, había para oponer
pero innumerables defensas. Por lo pronto, la más importante, acá en Argentina nunca hubo un juicio, que es una condición que tiene que tener un planteo arbitral ante el Banco Mundial, que es donde funciona el CIADI. Una vez que te rechazaron todas las demandas administrativas y judiciales... Ahí vas al CIADI. Vos tenés que ir al CIADI. Bueno, ni siquiera habían hecho un reclamo administrativo, no habían hecho un juicio, no habían hecho absolutamente nada. La segunda razón, el propio CIADI le dice a Ausol, che, acá no podés venir porque no agotaste la vía interna del país. El CIADI, que está para defender los intereses de las empresas, claro, le dice, se dio cuenta de esto y no el Estado agotaste. argentino ni siquiera lo dijo, salió inmediatamente a arreglar el tema. Por eso es tan burdo, digamos, ¿no? Ni hablar, Antonio, que esto es lo que me parece que tenemos que tenemos que transmitirle a la gente que es usuaria del acceso norte y del acceso oeste. Acá hay un curro de 500 millones de dólares, pero el daño que le hicieron a los usuarios con la renegociación es inconmensurable, no solo porque dolarizaron la tarifa de vuelta, porque tenemos incrementos del costo de peaje insoportable. Hoy estamos pagando 75 mangos para pasar un peaje en la Panamericana. Yo lo pago todos los días, Rodolfo. Bueno, yo también, porque yo vengo de Malvinas. Todos los días pago 75 Pero, pesos. por ejemplo, Antonio, mirá lo que hicieron estos degenerados. Antes de hasta el 2015, había 2 bandas horarias, hora pico y hora no pico. Ahora hay 4. Hoy tenés 4. No tenés que pedir un libro, la verdad. Sí. ¿Qué hora me toca? Increíble. Tenés, por ejemplo, otro privilegio, lo que nosotros, pero ni Carlos Menem nos negó el derecho ese como usuario de el levantar la barrera sería un colapso de 2, 3, 5 minutos en el peaje. Ahora Hoy ya no existe más no se puede. ese derecho. Le dieron eso también. Y la peor de todas, que después te voy a confirmar exactamente bien el número, pero el volumen de tránsito le garantiza al Estado en el contrato el volumen de tránsito. Es decir, que Ausol dice que por cada hora tienen que pasar 10.000 vehículos por la estación de peaje de tal determinada estación de peaje. Si en una hora pasan 9.000, viene el Estado y le pone la plata por los 1.000 que no pasaron. O sea, es un negocio Le garantizó- fabuloso. No, pero olvídate, o sea, eliminación de todos los riesgos empresarios, un verdadero afano lo que hicieron con la renegociación. Mientras tanto nosotros pagamos 75 pesos, hora pico, hora no pico, hora pico, piquito, hora no, en los fines de semana, todo, No, y tenemos, tenés la otra que no han hecho nada en las colectoras, no tenés manera de agarrar una colectora. no hay una obra. No hay una obra. No hay una obra, no hay una obra. En la claro, zona de Pilar también. tenés calles de barro, ya ni siquiera tierra, parece que las regalan Mirá, todos los días. el contrato de Menem, la concesión de Menem, les decía que quedaban a riesgo empresario la cantidad de tránsito, esto que hablamos recién, y el costo de las obras. Bueno, eso hoy nuevamente está a cargo del Estado. Es decir, el Estado, si hay inversiones para obras que hace Ausol, las recupera después porque el Estado se las tiene que pagar. Es decir, una cosa, además de todo este... Sí, un de curro todo este fabuloso. delirio, Un curro. además le entregaron 500 millones de dólares, digamos. No, y aparte Así, si el presidente era dueño del 7%, uno entiende como lógica que un 7% de esos 500 millones de dólares vaya a uno de los socios. Exactamente, y no solo eso, que también lo planteamos en la denuncia. Cuando el presidente asume el cargo, la acción de Ausol valía 4 pesos. ¿Por qué valía 4 pesos? Porque la concesión se terminaba en 2020, porque era una sociedad Ausol que solamente tenía como objeto explotar el acceso norte, digamos, son condiciones que disminuyen el valor de la empresa. Agarra la presidencia Macri y antes de la renegociación ya le empezó. Acordate que el aumento de peaje lo hizo a los 20 días, digamos, Sí, el primer aumento. Iba a decir 10 minutos, pero fue a los 20 días. Sí, exactamente. En enero de 2016 ya empezó con los nuevos. Bueno, un año después, al momento o mejor dicho, al momento en que Macri se desprende, un año y pico después se desprende de esas acciones, ya con incrementos tarifarios, con perfilada ya la renegociación integral, etcétera. Acordate lo que te dije, diciembre de 2015 valía 4 pesos, las vende a 174 pesos a la acción. O sea, más de 3.200% subió la acción de Ausol en un año y medio durante la presidencia de Macri.
era su empresa. Claro. Esto, digamos, todo como una suerte de, si querés, contexto de lo que nosotros denunciamos concretamente, que es un pago sin causa de 500 millones de dólares de el Estado Nacional a Ausol o a Abertis, que es la controlante de Ausol, que en ese momento el dueño era Florentino Pérez. Hoy ya es Benetton el dueño. Pero eso lo cobró Abertis, y no tengo ninguna duda que se la repartieron. Esto es un negocio, se craneó así, digamos. No hay justificación alguna para el pago. Esperemos que lo investiguen correctamente. La única macana de la causa es que quedó a cargo de Stornelli, digamos. Pero ya lo van a recusar, me imagino. Y el tema es que sí, vamos a plantear que sea apartado, digamos, ¿no? A ver, acaba de decir la mujer de Stornelli, ¿te acordás en el audio con su ex marido? Carlos ya habló con Macri, sí. Se lo van a cargar a Ramos Padilla, es decir, hay una amistad manifiesta, no solamente por lo que dijo la mujer, sino porque tiene se remonta a varios años, de Boca, etcétera. Bueno, hay muchas pruebas de esa amistad, así que claramente no es un fiscal imparcial para investigar al presidente. Rodolfo, te mando un fuerte abrazo, gracias como siempre.